Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. El día de ayer, ya al final, le dije que hablaríamos de un tema que si usted es un padre de familia que tiene madre o madre de familia, si tiene hijos en la primaria, posiblemente también agregaría hoy en el primero y segundo año de secundaria, le iba a interesar este tema. Le voy a explicar por qué. Voy a hablar de este programa que ha publicitado bastante la Secretaría de Educación Pública, de la entrega gratuita a niños en la primaria que están en el quinto año. Eso fue el año pasado, recordará usted, espero que así sea, que se hizo un escándalo porque la licitación falló y que la ganadora no podía cumplir, etcétera, etcétera, pero fue un programa piloto de 200 y tantas mil tabletas y ahora se anuncia que ya fue asignado el contrato a 3 o 4 compañías y son como 700 y tantas mil tabletas a ciento y tantos dólares. En realidad no importa ni el precio ni el número. Lo que quiero mencionarle a ustedes una cosa diferente, un aspecto diferente de esos instrumentos que conocemos genéricamente como tabletas. Y por supuesto, ¿cómo le afectaría a usted o qué responsabilidades tendría usted en caso de que su hijo, si está en uno de los, creo que son 4 o 5 estados donde se está piloteando esto, donde están entregándose las tabletas, le toca la fortuna de que a su hijo que esté en quinto año o cuarto año de primaria, creo que es este año, y llega a su casa con una tableta que el gobierno federal tuvo a bien regalarle a su crío o a su cría? Primeramente debo decirle que si usted tiene más o menos la misma edad que yo, voy a cumplir 69 ya este año, pero si usted anda en los 60, 65 años, es decir, en el séptimo decenio de su vida, seguramente le tocó conocer de cerca o de lejos lo que eran aquellas viejas instalaciones inmensas de donde estaban las computadoras. Si usted conoció esas instalaciones, recordará que tenían piso falso, así todo el cableado iba por abajo, debía haber aire acondicionado para evitar el calentamiento que se generaba por el tipo de máquinas que eran. El origen de estas que tenemos ahorita, de las computadoras, notebooks o computadoras de escritorio o las tabletas, se remonta a principios de los años 40. En 1943, el ejército y gobierno norteamericano financió un proyecto para construir, para concretar un proyecto muy interesante de la primera computadora, la ENIAC. ENIAC son las iniciales de algo que significa en inglés Electronic Numeric Integrator and Computer. Integrador y computador numérico electrónico. Esta máquina ENIAC era un monstruo que tenía, creo que 18,000 bulbos, porque eran de los tubos esos al vacío. ¿Se acuerda usted de los radios de bulbos o de las televisiones de bulbos? Estaban ahí unas cosotas y se fundía uno y había que buscarlo con una clave y luego sustituirlo. Esta es la primera máquina que empieza a funcionar en 1946, que inaugura una nueva etapa en ese gran esfuerzo de la humanidad por hacer cálculos de manera automatizada. Posteriormente hubo avances en los años 50, ya no se diga en los 60 y en los 70, donde ya había algo que se llamaba computadoras. Evidentemente eran todavía instalaciones muy grandes y con una capacidad de memoria para realizar operaciones muy reducida. Incluso los instrumentos para introducir información para que con ella operase esta máquina eran las tarjetas perforadas. No sé si le tocó ver a usted a una tarjeta perforada. Seguramente nuestros compañeros de producción pondrán ahí algunas imágenes de lo que eran las tarjetas perforadas. Eso continúa avanzando, ya que le puedo contar en la época moderna, viene Bill Gates, Steve Jobs y todo ese grupo que revoluciona de alguna manera mejorando lo que fue
Atari, Commodore, etcétera, hasta llegar a lo que tenemos ahorita. Una maquinita, una notebook que parece un cuaderno, ni siquiera tamaño carta, sino un poquito menos, o un teléfono inteligente o una tableta. Estas máquinas que mucha gente adora y les asigna poderes casi mágicos son unos simples instrumentos y además muy brutos. Son tan brutas las computadoras que ni siquiera saben contar con el sistema decimal. Es tan limitado una computadora que debe usar el sistema binario, ceros y unos, ceros y unos. Y dirá usted, bueno, ¿cómo se cuenta en el sistema binario? Bueno, pues el 0 es el 0, el 1 es el 1, pero si ya quiere usted poner el 2, es como si debe usted escribir 10, el 3 es 11, el 4 es 100, 1, 0, 0 y así sucesivamente. La ventaja de estos aparatos, a medida que el tiempo ha transcurrido y la tecnología avanza, es que realizan miles de millones de operaciones perdón, en un segundo. Ese es su gran potencial, esa es realmente la fuerza que tienen estos instrumentos. Pero no porque sean inteligentes y que piensen, no es cierto eso. Por más desarrollos que ha habido en materia de la inteligencia artificial, todavía estas máquinas son limitadas porque al final de cuentas solamente pueden realizar las operaciones que usted programa, que usted les indica. Entonces, lo primero que quisiera pedirle es que no coloque usted en un altar estas máquinas. Son herramientas de trabajo. Antes solamente servían para hacer cálculos, archivos, escribir. Hoy puede hacer todo eso. Operaciones mucho más complejas, cálculos muy elaborados, de mucha complejidad. Puede enviarlos a través de internet, a través de la red, pero la salida son estos instrumentos, una notebook, una tableta o un teléfono inteligente. Todo esto producto del avance tecnológico. ¿Por qué le digo todo esto a punto de que su hijo o los hijos de algunos conocidos de usted reciban esta tableta? Porque existe la idea, y ese es un gran peligro, incluso creo yo que las mismas entidades públicas se han encargado de agrandar esto, dando a entender que por el hecho de que un niño en la primaria le entreguen su tableta, casi lo van a convertir en científico nuclear. Ya entró a la era digital, ya ese niño va a poder triunfar en la era digital. Eso es una completa y soberana mentira, además de ser una gran irresponsabilidad. Las razones son varias y debe usted como padre de familia conocerlas. Primeramente, le recuerdo lo que dije hace unos momentos. Una tableta o una computadora es un instrumento. Y no por el hecho de que a su hijo o a su hija le regalen un instrumento de ese tipo, automáticamente lo convierte en científico. Es como si se diera esta situación. Imagínense que usted y yo estamos viviendo en el siglo XVI, donde una de las grandes profesiones o vamos a decir actividades respetadas en la sociedad de aquel entonces eran los orfebres, o si gusta usted, los ebanistas, esos que fabricaban o elaboraban muebles muy garigoleados, cómodas, roperos y cosas así. Bien, entonces todo el mundo veía a estos artesanos o a estas personas que se dedicaban a fabricar estos instrumentos, estos muebles, pues todo el mundo quería que sus hijos fueran para que tuvieran éxito. Entonces, al príncipe o al duque o al rey de ese reino, dice, bueno, pues para que todos entren a la era de la ebanistería, vamos a regalarles el instrumental de un ebanista. Ya les regalaban a todos los niños, es una caja con su formón, un cepillo, un martillo, etcétera, pero eso no los convertía en buenos ebanistas.
probablemente las cómodas que construyeran fueran horribles. ¿Por qué? Porque lo determinante en esos grandes ebanistas no era ni el formón, ni el cepillo, era su capacidad creativa, su intelecto, su imaginación, la capacidad que tenían para imaginar diseños de esos muebles. Hoy, con la tableta es exactamente lo mismo. Su hijo no lo van a convertir en científico nuclear, ni va a ser director de un centro de lanzamiento de cohetes intercontinentales, porque en quinto año el secretario de Educación le entregó una tableta. Eso no es cierto. Porque además, si ese niño le entregan la tableta y llega a su casa feliz con su tableta, y usted como padre de familia y su esposa o su compañera como padres de ese niño o de esa niña no juegan un papel complementario, esa tableta de nada va a servir. Me explico. Para que esta tableta sea bien utilizada, el niño tiene que adquirir una serie de elementos complementarios. Por ejemplo, la curiosidad intelectual. Y eso se lo va a proporcionar usted, enseñándole cómo buscar información. No solo qué información buscar, sino cómo buscarla. Pero debe también inducirlo usted o entusiasmarlo para que lea, para que él, con esa cultura que adquiera, con esos elementos, se le desarrolle la iniciativa, la capacidad de innovar. Y para esos niños, donde los padres como usted jueguen verdaderamente ese papel, esa tableta o esa computadora o ese teléfono inteligente va a ser de una gran utilidad. Pero ¿cuál es la desgracia en nuestro país? Que los maestros de esos grupos van a ser los mismos de ayer y de anterior y del año pasado. Imagínense la tragedia cuando a los niños de Oaxaca les entreguen eso, o a los niños de Guerrero con la CETEC, la CENTE y los niños de Michoacán. Va a ser la tragedia. No le van a sacar jugo y van a andar mal usando esas tabletas o esas computadoras. De ahí pues que la responsabilidad principal para que esos niños hagan un uso óptimo de esos instrumentos lo debe jugar la familia. Usted debe generar un ambiente en su casa. Claro, me dirá usted, en estas condiciones económicas, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a comprar libros? Ahí está el gran problema. Ahí está en la gran limitación de este programa, de pensar que con el simple hecho de darle a un niño la tableta, automáticamente ya se resolvieron los problemas colaterales a esto. No, se requiere mucho más, y de eso vamos a continuar hablando el lunes para que se dé cuenta usted, espero explicarme correctamente, del papel que debe jugar la familia y el ambiente en la escuela y maestros con una mentalidad diferente para que realmente esos niños entren de manera decidida y franca, ahora sí, a la era digital, puedan aprender, puedan saber cómo buscar información, cómo utilizarla para que puedan tener éxito en su incursión o su inclusión en el mercado laboral. De eso vamos a hablar el lunes. Por eso yo le agradezco a usted su presencia aquí en Un Día con Ángel, en el Excelsior TV, y tengo la plena seguridad de que lo veré a usted el lunes aquí para que continuemos con este tema que, no lo dudo, le interesa a usted. Muchas gracias y muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.